buenos días a todos. Cerramos hoy la las quintas jornadas de... A ver ahora, ¿sí? Bueno, cerramos ahora el quinto encuentro de... Sigue sonando mucha... Se acopla, ¿no? ¿Sí? Ahora. Pues nada, perdonad. Cerramos el quinto encuentro con la jornada de hoy, dividida en dos bloques. Este quinto bloque, primero que vamos a estrenar ahora a las 9, es un bloque dedicado a las... esencialmente a las cuestiones urbanas, pero con algunos matices que se van a salir un pelín de estas cuestiones un poco más genéricas, o van a entrar, perdón, en cuestiones más genéricas. Empezamos con Stefan Junstrand, que es doctor arquitecto y uno de los principales expertos internacionales en temas de edificios y ciudades inteligentes. Es director general y socio fundador de Grupo Tecmared SL, que es una empresa de medios de comunicación especializada en cuestiones de energía, sostenibilidad y nuevas tecnologías en la edificación y la ciudad. Tiene una experiencia muy amplia en cuestiones de I+D+I relacionadas con edificios inteligentes y ha escrito varios libros y publicado más de una docena de artículos científicos. Yo os invitaría, en la medida que las conferencias de esta mañana son razonablemente homogéneas, a, por supuesto, preguntar individualmente cuando lo consideréis. Entiendo que a Stefan le parece estupendamente que en algún momento le cortéis, le preguntéis las cuestiones que sea. Perfecto. Que después haya una tanda de preguntas sobre su intervención, pero creo que después tiene sentido algún tipo de recapitulación general sobre todos los temas, porque creo que va a haber cierta coherencia entre ellos. Entonces puede ser que el debate final tenga interés también. Cuando quieras, Stefan. Pues muchas gracias. Espero que me escuchéis bien. Como ha comentado Julián, si queréis interrumpir o para hacer alguna pregunta o que aclaro algo, pues cuando queráis, ¿vale? Entonces, como ha dicho Julián, tengo una amplia experiencia y creo que en el campo de los edificios inteligentes he hecho prácticamente todo, excepto una parte que es fabricar. Pero empecé mi carrera profesional en temas de I+D+I en la Escuela de Arquitectura de Estocolmo y varios centros de investigación donde me he dedicado a la parte de investigar sobre el edificio del futuro, la vivienda del futuro y las tecnologías dentro del hogar, sobre todo videocomunicación y aspectos de usabilidad, de la integración de banda ancha, etcétera, que hace 20 años era una novedad y hoy podemos sí contratar cualquiera prácticamente en una fibra que nos lleva 100 megas a casa o a la oficina, etcétera. Pero por allí empecé mi carrera. Y también he dedicado los primeros 10 años de mi carrera a hacer proyectos de arquitectura, de edificación, de interiorismo, de inmobiliario, todo relacionado con la integración de las nuevas tecnologías. Muebles para trabajo con ordenador, muebles para distintos tipos de integrar el ordenador en la cocina para empresas como Electrolux, etc. Pero desde hace 15 años ya, desde hace 15 años, bueno, también hice mi tesis sobre este tema, ¿vale? Entonces, pero desde hace 15 años me dedico a una empresa que se llama Grupo Tecmared, que soy socio de la empresa y ahora el responsable. Y nosotros, nuestra misión y ambición es llevarles a los profesionales que trabajan en los sectores de la edificación y en la ciudad, tanto la parte de diseño como la parte de gestión y mantenimiento, que cada vez es más importante, todo relacionado con temas de sostenibilidad, energía y nuevas tecnologías. Es la ambición y la misión que tenemos. Y hacemos dos cosas. Por un lado, publicamos portales de Internet. No sé si conocéis alguno de vosotros los portales que tenemos. Uno se llama Casa Domo, me han explicado cómo funciona. Es sobre edificios inteligentes. Publicamos todos los días noticias, artículos, entrevistas, reportajes, etc. Otro sobre construcción sostenible. Tenemos uno sobre eficiencia energética, otro sobre ciudades inteligentes y un quinto sobre redes eléctricas inteligentes. Y lo dividimos así porque intentamos hablar a los profesionales en un lenguaje. La verdad que se da cuenta uno que el lenguaje para hablar
a un arquitecto sobre temas de edificios inteligentes es totalmente distinto del lenguaje que tenemos que aplicar para hablar a un ingeniero. A un ingeniero a lo mejor le interesa el nuevo módulo Carril DIN, que tiene 4 entradas y 2 salidas y va con Loanworks o traduce Loanworks a BACnet, mientras que a un arquitecto, como ejemplo, un gestor urbano, tiene otro lenguaje. Le tienes que presentar y comunicar e informar en una manera totalmente distinta. Habla de las prestaciones, funcionalidades, los servicios que él puede implementar, etc. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes también como profesionales que no podemos lanzarnos y hablar a todo el mundo igual. Si tenemos un mensaje como profesionales de eficiencia energética o lo que queramos, tenemos que entender con quién estamos hablando. Yo creo que es algo que yo he aprendido porque al principio haces cosas y quieres contarlo, estás emocionado y como ahora, ¿no? Me encanta hablar de estas cosas, pero hay que adaptarlo al público también. Hoy es un reto también, sé que el público es muy variado, tanto vosotros que estáis aquí de forma presencial como la gente que está online, que cada uno tiene su propia experiencia, sus objetivos y sus intereses en este tipo de conferencias que tenemos esta mañana. Voy a intentar hacer una parte que es más bien una introducción a lo que es la gestión y el mantenimiento en general de la edificación, enfocado a lo que son los edificios inteligentes, y una segunda parte me gustaría compartir con vosotros y allí pues animaros a hacer preguntas o que me aclaro, una parte de hablar más de tendencias, tanto sociales como en la edificación, ¿vale? Entonces, la temática de esta ponencia, como veis, nuevas estrategias para la recogida, procesamiento e interpretación de información para la operación y mantenimiento de los edificios inteligentes. Os voy a hacer una introducción ahora de 8 o 9 páginas, donde vamos a ver como base, como fondo para la próxima discusión de lo que realmente son los BMS, ¿no? Los Building Management Systems. Así lo define mucha literatura y Wikipedia, tanto online y offline, ¿vale? Que es un sistema de gestión y control de edificaciones basados en software y hardware, de supervisión y automatización instalado en los edificios. Y tiene realmente 5 funciones básicas: supervisar, controlar, actuar, reportar y generar histogramas. Bueno, todos los informes estos que vemos en los dashboards, etc. Hay 2 conceptos aquí. Vamos a empezar con el BMS, ¿vale? Es el Building Management System. Es un sistema completo que intentamos con este sistema gestionar que es todo el edificio en su entorno incluso, ¿no? Que puede ser los sistemas de control de acceso alrededor de las fincas, del control de acceso de vehículos, etc. Y esto es un listado, va a estar disponible, está todo esto disponible online luego, que si queréis tomar nota lo hacéis, pues tampoco voy a pasar un poco, pero creo que es importante que diferenciamos este BMS, que incluye todo el tema de gestión de calefacción, refrigeración y ventilación, lo que es tradicionalmente se agrupa, ¿no? El sistema eléctrico, iluminación, detección de extinción de incendios, alarmas de intrusión, técnicas, control de activos, control de accesos, videovigilancia, sistemas de audio-vídeo, que también es una parte importante para alertar, etc. Sistemas especializados, lo que hemos comentado del entorno, que puede ser el sistema de riego, etc. alrededor, pero que sí es importante que gestionamos y que deberíamos integrar. Subestaciones eléctricas y hidráulicas, evidentemente, para grandes instalaciones, pues que pueden ser industrias, hospitales, etc. Y el sistema de transporte, que son los ascensores, que cada vez es más importante que lo integramos y estudiamos a qué altura tenemos que dejar el ascensor y no solo hacerlo de forma aleatoria o según demanda, sino que podemos hacer previsiones y hacer muchísimo más eficiente todo lo que es el edificio, ¿no? Hay 3 actores beneficiados principalmente de los BMS, aparte de la sociedad en general, que ahorramos energía, etc. A ver si me equivoco. Es el
inquilino y los ocupantes, los que utilizamos el espacio. Es el propietario y o los que administran el edificio. Y son las empresas y el personal de mantenimiento. Los tres salen beneficiados de alguna manera distinta, pero tienen intereses. Si somos un gestor o implementamos un sistema, tenemos que tener en cuenta que realmente nos preocupamos por los tres actores, porque hacer uno para el que hace gestión y mantenimiento, si realmente no es un sistema útil para el que lo va a utilizar, pues poco sentido tiene, ¿no? La forma de ver el edificio y la instalación del BMS, esto es un esquema visto desde la perspectiva del BMS, ¿no? Entonces, ve el edificio como un conjunto de instalaciones, redes de control, equipamiento, etc. Esto es la visión, es decir, espacial de los equipos. O una representación física de lo que es el sistema. Es el BMS, diría que incluye todo lo que tiene que ver con la gestión del edificio, Luego hay una parte que a veces los límites son difusos, pero es un mercado bastante grande y está evolucionando este mercado hacia los BMS, pero yo realmente creo que se debería diferenciar. Son las instalaciones que en inglés se llaman los Home and Building Management Systems, o aquí se llama domótica o inmótica, pero esa parte es la parte de control y automatización. Y la parte de automatización y control se delimita a esa parte. Realmente, normalmente, no se entra, cuando hablamos de esa parte, tanto en la gestión del mismo equipo de aire acondicionado, no abrimos, cerramos zonas, no controlamos temperaturas por zonas, normalmente con lo que es el sistema inmótico domótico. Pero sí medimos temperaturas y alimentamos al BMS, pero el BMS es realmente el que integra e incluye todos los sistemas, ¿vale? No sé si me explico. Ahora voy a detallar un poco más de lo que es esta parte. Tiene 5 partes. Software de control y gestión, una parte que son los actuadores, sensores, el bus y luego el interfase, los distintos interfaces, perdón. ¿Vale? Voy a ver cómo voy de tiempo para... El software de gestión, como cualquier aplicación, depende de lo que vamos a controlar. Luego volvemos a los actuadores. Pues son todos estos dispositivos capaces de actuar sobre un sistema. Abrir y cerrar una puerta, abrir y cerrar una ventana, regular la iluminación, regular la intensidad, el color ahora con los LEDs, etc. Todo lo que es abrir, cerrar, subir, bajar, apagar, encender, es lo que hacen los actuadores. Y pueden estar en el carrildín, distribuidos por el edificio en distintas cajas de registro, desde el carrildín, pueden estar directamente integrados aquí con las electroválvulas. El actuador es realmente una electroválvula, no es un actuador, es un poco de híbrido de un motor y un actuador. Empotrados en cajas, en bases de enchufes, hay 1000 tipos. Depende si la instalación es, por ejemplo, nueva, normalmente la mayoría está en carrildín, pero es una reforma, etcétera, se puede distribuir inalámbricos, etcétera. Tenemos todos los sensores, esto lo explico para tener la base luego de entender el conjunto. Los sensores, no sé por qué salta perdón, vale. Pues hay 1000 tipos de sensores, o también se llaman detectores, al final es lo mismo, ¿no? Que de iluminación, viento, gases, pues todo lo que detecta cualquier actividad o estado dentro del edificio, o incluso los que miden consumos, ¿vale? De gas, de electricidad, de agua, etc. Luego hay una parte que cuando se habla de sistemas de automación y control, etc.,
domina el bus. Es el cableado realmente, sí es físico, pero luego puede también evidentemente ser inalámbrico. Se denomina el bus, ¿vale? Es por donde viaja realmente el cableado, la forma de comunicarse entre un dispositivo a otro. Y aquí hay un montón de tipos. Pues por un lado tenemos 3 tipologías. Puede ser un cableado propio, que puede ser un cable para un sistema KNX, etc. ¿Vale? Un cable con sus 2 o 4 hilos. Puede ser un cableado compartido, compartimos un hilo telefónico o un hilo de datos, de Ethernet o para comunicarnos. O puede ser una comunicación inalámbrica, ¿vale? Cada vez más común, sobre todo en temas de reformas, de pequeñas instalaciones, etc. Y aquí habéis oído hablar de muchos de estos, pero hay un montón de tecnologías. Estos realmente son lenguajes, es decir, hablo chino, español o inglés. El problema es que si solo hablamos español o solo hablamos inglés y no entendemos ningún otro, es complicado. Es un poco lo histórico, ¿no? Que cada vez están obligados a entenderse mejor estos distintos protocolos y lenguajes el uno con el otro. Yo creo que a corto plazo no vamos a encontrar un protocolo único, etcétera, sino va a existir los distintos lenguajes, cada vez, igual que en el mundo real, pues Skype ya traduce en tiempo real entre inglés y español, pues pasa lo mismo con los sistemas de estos. Vamos a poder instalar una serie de equipos y subsistemas con lenguajes distintos, porque hay algunos, pues los sistemas de iluminación, por ejemplo, habla más DALI y en Estados Unidos pues es más el tema de Loanworks, mientras que KNX controla también iluminación, pero el clima también en Asia es muy potente. Entonces, el BACnet para el tema de climatización, evidentemente en Estados Unidos es muy potente, aquí también. Pues todos estos van a seguir viviendo y se van a seguir hablando su propio lenguaje, entonces nuestra labor es la integración entre estos. Y luego pues tenemos los interfaces, pues hay un montón de interfaces manuales que quizá utilizamos mucho en nuestras casas, que son los interruptores, los teclados de distintos tipos. Uy, perdón. Que son estos que también pueden tener escenarios que pulsamos uno y enciende la iluminación, baja las persianas, enciende la tele, etc. Es decir, pueden ser pulsadores, pero que actúan, generan escenarios, etc. Y tenemos también, evidentemente, interfaces de acceso y los interfaces que hablan con un sistema Loanworks, un sistema que permite a un sistema Loanworks hablar con un BACnet, o etcétera, o que traduce realmente una señal de un sistema de alarma de intrusión que lo lanza al sistema de automatización y control para que bajen las persianas, se enciende la luz, etcétera. Los interfaces máquina a máquina, ¿no? Entonces, aparte de todo esto, normalmente los sistemas domóticos no actúan, no cambian la presión en el sistema o no abren las electroválvulas en los sistemas complejos de climatización, por ejemplo. Recogen datos y pueden actuar, pero normalmente los sistemas de control de las instalaciones bueno, lo sabéis vosotros, son complejos y están perfeccionados para funcionar de una manera, y como integradores no se puede empezar a tocar estos sistemas, un sistema de suelo radiante. Sí lo podemos controlar, pero es mejor que mandamos una consigna de que pues de estados, por ejemplo, estados de antihielo, estado de uso normal o estado de stand-by, etc. Entonces, pero sí los BMS sí entran en esto. Entonces, el BMS es un sistema mucho más complejo, mucho más grande y abarca más. Y evidentemente el BMS es el futuro, bueno, es el presente, pero también es el futuro de gestionar, yo diría, todas las instalaciones. ¿Por qué? Hay algunas tendencias en la sociedad que son inevitables, que son megatendencias. Bueno, hay tendencias en la edificación y luego algunas megatendencias que voy a comentar ahora, que creo que van a influir el futuro y nuestro trabajo con los sistemas de BMS y la gestión y el mantenimiento de los edificios.
Tengo 10, creo que más o menos 10 tendencias, voy a pasar un poco rápido por ellos y si tenéis cualquier comentario, pues me los lanzáis, ¿vale? No sé por qué sale este. Vale. Primera tendencia, ya estamos en ello, es la convergencia de redes e integración de sistemas. Yo creo que esto es una de las principales tendencias en las instalaciones que existe, pero esto no solo es referente al edificio, sino esto es todas las instalaciones en general, pero se materializa en el edificio de forma muy concreta. Históricamente hemos tenido un sistema con propio cableado y propios dispositivos de telefonía, un sistema propio de automatización y control, sí lo hemos tenido, otro sistema de seguridad con su centralita de alarma, sus sensores, sus detectores, sus dispersores, etc. Entonces, sistemas de audio-vídeo. Videovigilancia ha tenido su propio cableado coaxial, etc. Ahora, ¿qué hacemos? Pues la tendencia es la convergencia, ¿vale?, de dos cosas, tanto de la infraestructura, es decir, el cableado, como los dispositivos. ¿Por qué? Porque ahorramos mucho dinero en las instalaciones, facilitamos muchísimo el mantenimiento y la gestión, y también podemos compartir información entre distintos servicios y distintas funcionalidades. Por ejemplo, ahora, en vez de tener un sistema, un cableado para todas estas 4 sistemas, o 8 o 10 que podemos llegar a tener en un edificio de mayor tamaño, pues tenemos un sistema de comunicación, que es evidentemente el Ethernet, ¿no?, los cables de datos o el cableado de datos, que es la base de toda la comunicación que se está implementando en todos los sitios. Luego puede ser sobre un Ethernet o una fibra o lo que sea, pero es el TCP/IP, que voy a volver al tema TCP/IP luego. Pero entonces, tenemos un cableado, incluso compartimos el cableado, incluso podemos compartir dispositivos. Es decir, si tenemos un detector aquí de presencia, en vez de tener uno detector de presencia para el sistema de seguridad, otro para la iluminación y otro que para el clima, para decir que estamos aquí, pues compartimos compartimos el sensor de presencia que nos alerta al sistema que hay presencia, pues entonces tanto el sistema de climatización, pues hay presencia, voy a encender el aire acondicionado. El sistema de domótica dice, pues voy a encender la iluminación y subir o bajar las persianas. Y el sistema de seguridad, esto debería estar cerrado, no debería estar nadie, vamos a lanzar el sistema de seguridad, o ahora está desarmado y no voy a hacer nada, pero por la noche sí se detecta, pues se va a hacer. Esto es una tendencia realmente importante, ¿no? Otro, que habéis hablado de esto durante 4 días y no voy a profundizar en esto, pero yo creo que esto es como parte de influencia general o reglamento, pues es la eficiencia energética, el tema de sostenibilidad, pero sobre todo la clave es la eficiencia energética durante el próximo futuro. Es lo que más va a influir en el tema de la gestión y el mantenimiento de la edificación. Nuestra obligación a generar edificios de energía casi nula, pues eso es imposible conseguir. Es imposible conseguir un edificio de consumo de energía casi nula. Si queremos que el edificio sea eficiente, funcional, que podemos trabajar allí, podemos hacer deporte allí o estas actividades, es imposible sin un alto uso e integración de la tecnología desde el principio hasta el final, todo el ciclo de vida. Es imposible. Entonces, creo que desde mi punto de vista es donde más se acojea no sé si creo que se dice así, ¿no? Actualmente en la legislación y normativa hay mucho envolvente, mucho material, mucho aislamiento, pero la tecnología es necesario para conseguir, y no es algo que se añade al final, está totalmente embebido en cualquier edificio y hay que pensar el edificio desde el principio con una alta integración tecnológica, porque muchas soluciones arquitectónicas y muchas soluciones pasivas pueden beneficiarse enormemente de generar circulación de aire automatizado según el ciclo de día. Eso hay que programarlo, abrir y cerrar las ventanas. Sabemos que no vamos a subir a abrir la ventana, lo hacíamos antes, pero si podemos abrir esa ventana, pequeños gestos que nos pueden permitir ahorrar muchísima energía, es inevitable.
Otro tema que creo que es importante son el tema de los sellos energéticos, pues BREEAM, LEED, etcétera. Es un sello, una garantía para el cliente que durante todo el ciclo de vida de este edificio voy a poder beneficiarme de estas circunstancias, ¿no? Voy a prolongar 5 minutos más y luego creo que, por como hemos empezado 5 minutos tarde, el otro tema que creo que es muy importante es el tema de BIM. No sé si habéis hablado aquí durante estos días de BIM, pero es el Building Information Modeling. Y lo importante de esto, que lo que diferencia del diseño general de la arquitectura o de la edificación o la ingeniería, es que incluye las propiedades de los distintos elementos. Podemos tener las propiedades y características energéticas de un elemento, el fabricante, podemos ver las prestaciones de cada uno, no solo el volumen, los materiales, etcétera, sino un modelo virtual total del edificio, ¿vale? Edificios conectados forma parte gracias evidentemente que utilizamos las redes de IP, el lenguaje IP, podemos controlar y gestionar nuestros edificios, pues sedes de bancos, cafeterías o cadenas, ya todos son cadenas, entonces el hecho de poder gestionar esos edificios remotamente y en tiempo real y controlar es un beneficio enorme y reprogramar si queremos encender el escaparate a las 9 o a las 10, hacer todos estos, aparte de que sí, también no solo nos permite esa gestión, sino son valores añadidos, podemos saber cuándo llega el personal a trabajar, dónde está el personal durante el día, podemos beneficiarnos también para otras gestiones, ¿no? Edificios y trabajo más flexible, yo creo que es, no creo que decir, como concepto, el funcionalismo y toda la planificación todavía nos obliga a tener en casa dormitorios, cocina, salón, no sé qué, es que es una absurdez. Sabemos que trabajamos cuando estamos en la cama, hacemos pues 1000 cosas alrededor de la vivienda que no tiene nada que ver con lo que tenemos que poner en el plano. En la cocina estamos trabajando, bueno, digo trabajar o jugar, o jugamos en el salón, y hacemos 1000 cosas, excepto las cosas que creo que nadie amuebla una vivienda, una oficina tal como está amueblado en los planos, ¿no? Entonces, pues cambian todas estas necesidades y creo que hay una tendencia que evidentemente influye muchísimo en la gestión y mantenimiento, planificar y preparar y gestionar esos edificios desde un punto de vista de saber que va a haber cambios. No, hay un cambio, tenemos que cambiar. No, en cambio, pues vale, está preparado y reconfiguramos el sistema de esta manera, ¿no? Materiales inteligentes, materiales conectados. Cada vez hay más materiales que se puede controlar con 12 voltios, pues hacemos una ventana que la ventana cambia características. Tenemos que integrar los materiales antes pasivos en la gestión y el mantenimiento de los edificios. Creo que eso es clave y creo que, por ejemplo, para los arquitectos es decir, no lo pensamos cuando proyectamos un edificio, que el edificio es dinámico, no es algo estático, es dinámico, que tanto dinámico a corto tiempo como a largo plazo, ¿no? Robótica, la robótica, pues tenemos que convivir y trabajar más juntos con los robots. Hemos llegado a un momento clave que los robots ya sustituyen tareas incluso complejas de recoger mesas, de doblar ropa, de recoger cajas. Ya no es el robot de fabricación del coche que lleva 30 años, sino el hecho de que le ha bajado los costes de todo lo que es la informática, una curva exponencial, que el hecho de que la integración, podemos comprar un dron que vuela aquí dentro y graba en tiempo real y lo vemos en el móvil por menos de $100. Es decir, ya es la complejidad, son capacidades de reconocer el ambiente, saber dónde están. Hemos llegado a un nivel que tenemos que, y está demostrado, que muchas de estas tareas, si somos los humanos, tenemos que trabajar juntos y al lado de los robots, ¿vale? También robots que pueden hacer toda esa parte, no solo la gestión, sino el mantenimiento, cambiar lámparas, limpiar, recoger cosas, que sí, trabajamos con ellos y según cada característica, cada tarea, pues realizan la tarea necesaria. Los usuarios de los edificios ya se llevan encima de sí mismos los detectores, dónde están,
qué están haciendo, qué temperatura tienen personal, cómo late su corazón. No digo que vamos a coger todos esos datos, pero muchos datos. No solo vamos a saber que hemos entrado, estamos en esta habitación, sino vamos a saber que Luis o Mónica está en ese asiento, tienen esta temperatura, tienen calor, tienen frío, etc. Vamos a poder gestionar esa una microgestión mucho más detallada y personalizada. El contexto de las Smart Cities, pues el edificio se encuentra en un contexto. En las Smart Cities, el edificio, el hecho de saber, ya ha llegado el autobús a la estación, pronto va a llegar 30 trabajadores a entrar por esta puerta. Eso está bien saberlo, pues bajamos la temperatura 2 grados más para que no tienen calor cuando entren. Nos encontramos un contexto urbano, la demanda de la energía lo vamos a poder prever con los Smart Grids. Hay muchas tendencias globales que nos afectan. El TCP/IP, lo que he hablado antes, TCP/IP es el lenguaje, sea el lenguaje común del mundo. Sabemos cuando Skype traduce de inglés a español, la verdad que no traduce de inglés a español, traducen de unos bits a otro formato de bits. Es decir, es su parte. Luego eso se materializa en dos lenguajes distintos. TCP es el futuro de todos los lenguajes, de toda la comunicación. El Internet de las cosas, todos los elementos van a estar conectados. El mismo asiento en que que estamos asientos va a estar conectado, va a tener su identificación, vamos a saber si ha bajado, no sé qué, si está gastado, si la lámpara está funcionando o no está funcionando, si no funcionando, si da el color correcto. Todo va a estar conectado a Internet. Y luego eso va a afectar enormemente la gestión de los BMS. Enormemente. El número de datos va a multiplicar por miles que tenemos que gestionar en estos sistemas. Parte de Internet de las cosas son las máquinas a máquinas. Ya no vamos a interferir nosotros, sino las máquinas van a hablar entre ellos. No tenemos que traducirlo nosotros. Se preocupan ellos de organizar esto y mantenerlo limpio, encender y tal. No tenemos que preocuparnos. No tenemos que entrar a ver si está preparado para la charla esta mañana. Pues se ha preparado el edificio solo, ¿no? Big Data, el número de datos que vamos a gestionar. Como he comentado, es tan enorme el número de datos y tanto recoger datos, buscar datos, ordenar los datos y luego recoger y trazar los datos es un gran reto donde tenemos que trabajar con matemáticos, con físicos y no solo con el ingeniero al lado, ¿no? O el arquitecto. Somos muchos que vamos a interactuar en la gestión del edificio. Y pues esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues... Fenomenal. Gracias a ti, Estefan. ¿Tenéis alguna cuestión? No hay dudas. Si hay alguna cosa que sea específicamente sobre la conferencia, yo sí tengo alguna cuestión. Pero no sé si tenéis alguna por ahí. Sí, por favor. Hay un micro. Creo que para que se oiga por... A mí lo que me preocupa de todas estas cosas es la intimidad y la protección de los datos. Esto parece una máquina orwelliana para saber cómo consumimos, o sea, con un rollo un poco como más científico, pero es saber cómo consumimos, qué es lo que consumimos, qué es lo que hacemos. El ministro del Interior, si vas a una manifestación, te tiene localizado. Es decir, es una cosa que no termino de ver muy clara. Yo entiendo que a los comerciantes y a la gente que se dedica al comercio le interese muchísimo saber cuántas veces yo voy a cenar por las noches. A mí lo que no me interesa es que ninguna persona sepa las veces que yo voy a un sitio, porque no quiero que lo sepan. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que la protección de datos es un tema crítico, clave, para que tengamos, para que pueda evolucionar tanto la parte de esta parte que hemos hablado como la parte general, ¿no? de las ciudades inteligentes, etc. Pero yo creo que tenemos que ser más proactivos en ese sentido. No podemos decir, yo estoy de acuerdo, yo no quiero que nadie sepa que voy a ese restaurante o duermo en ese hotel, si no hago un tweet y lo digo, ¿no? Entonces, es clave la parte de protección de datos. El hecho real, pues están cogiendo datos todo el rato. Da igual, donde tú compras con tu tarjeta Visa, donde tienes el móvil, no quiere decir quién, pero evidentemente hay información que te tiene controlada. La gestión luego es cómo proteger esos datos, cómo neutralizar esos datos para que lo podamos utilizar para el, llámalo bien común,
para encender las calles donde hay gente, donde donde no hay nadie, o cuando llegas no enciendes, o donde realmente limpiar más las zonas que están sucias en la calle, o donde tú has tirado un plátano, o lo que sea. Es decir, esas cosas, hay un interés de bien común, creo, de tener datos de nuestros hábitos, etcétera, pero evidentemente, totalmente de acuerdo, tenemos que trabajar todos y negarnos que cogen nuestros datos personales y lo utilizan en forma comercial sin nuestro permiso, pero creo, clave. Sí, por favor. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar el Museo de Colecciones Reales que está construyéndose aquí en Madrid, y es un edificio que evidentemente desde el punto de vista inteligente no es inteligente, es inteligentísimo. El tema está en que al final el buen funcionamiento de todos esos sistemas internos que van más unidos a sistemas incluso de que si el historiograma no te dice que se han cumplido unas condiciones de climatización y demás y tal, no te hay un préstamo internacional, por ejemplo, de obras de arte y demás. Es decir, son temas importantes, pero todo eso está absolutamente reñido con el tema de eficiencia energética, es decir, el consumo energético en condiciones simplemente de uso mínimo es un consumo absolutamente espectacular. Entonces, ¿dónde están, igual que planteaba otro compañero, el tema este de dónde la intimidad deja de ser intimidad para pasar a ser absolutamente conocido todas tus acciones? En este caso estamos hablando de un sistema que se nos está obligando a todos los ciudadanos a que tenemos que ser eficientes de alguna manera, y todo este tipo de edificaciones o macroedificaciones pues distan mucho de un sistema, digamos, de eficiencia. Estos sistemas, digamos, de gestión más o menos domótica pueden llegar a jugar con la posibilidad de optimizar, porque es evidente que en un momento determinado el edificio necesita un mantenimiento y habrá que parar sistemas para poner a funcionar o poder reparar o lo que sea. Eso ocurrirá antes o después. Luego se da por hecho que hay momentos donde no se van a cumplir esos parámetros de optimización porque el sistema tendrá que dejar de funcionar. ¿No hay una forma de gestionar también esas condiciones o provocar esas situaciones de forma que el consumo interno quede reducido? Porque realmente el consumo yo creo que sí, totalmente de acuerdo, es así. La normativa, etcétera. Pero sí es verdad bueno, dos cosas. Creo que por un lado tenemos que acostumbrarnos más y aceptar, si hace calor, pues nos quitamos la chaqueta. Si es verano, pues vamos en pantalones cortos. Es decir, hay una parte cultural que creo que si realmente queremos ahorrar energía, tenemos que cambiar nuestros hábitos. No podemos coger el coche al trabajo, de aparcar y entrar en un edificio así, en pleno verano, en ventana de cristal, y pensar que vamos a ahorrar energía. Es imposible. O tener un edificio de consumo de energía casi no. Es imposible. Es imposible. Tenemos que cambiar radicalmente los hábitos. Tenemos que hacer mucho más uso del transporte colectivo. En el edificio, pues a lo mejor tenemos que subir las escaleras a una planta y no siempre esperar no sé qué. Tenemos que cambiar nuestros propios hábitos. Yo creo que es la responsabilidad individual de cada uno. Lo bueno es que a lo mejor, si yo voy a trabajo y cojo el ascensor, una planta, yo estoy hablando de 20, pero una planta, a lo mejor me penaliza 10 céntimos, 1 euro. Si voy andando, pues me beneficia. Pues yo aporto ese coste energético, me quito la chaqueta y me adapto. Si yo bajo la temperatura para que pueda estar así en verano, pues a lo mejor me penalizan. No sé si o solo es información o comunicación, enseñarnos, porque enseñar a nuestra generación vamos a durar 20 años. O sea, los chavales no, porque ellos lo entienden, son mucho más dinámicos, viajan más, han visto el mundo, entienden que son mucho más abiertos. Nosotros no, yo al trabajo voy en traje, al trabajo yo no sé qué, o mi coche lo voy a coger. Vale, ese tipo de argumentos, entonces es imposible. Si te van a controlar en detalle, pues sí. Yo creo que al final es así, es que vamos a gestionar muchos datos, la cuestión es lo mismo, que sepan que seas tú personalmente, en muchos casos, que sepan que tú eres el que ha cogido el ascensor o una planta, claro,
Igual que saben que cuando empiezas a trabajar, haces login, te van a registrar, empiezas a trabajar 8 y 10 y trabajas hasta 9:20. Luego estás fuera de la oficina durante 20 minutos. Tus prestaciones, todo va en esa dirección. Yo no digo que está bien o mal. Yo creo que tenemos que dar una energía, tenemos que ser mucho más sostenibles nosotros mismos. Creo que al final es una responsabilidad de reciclar, de ahorrar energía de cada uno. Y el hecho de que gestionar los datos a nivel personal es clave y tenemos que defender ese derecho todos. Pero el hecho de que vamos a tener miles y miles o millones más de datos es un hecho. Y tenemos que gestionar eso bien. Fenomenal. Gracias, Estefan. Por no retrasar mucho más, supongo que más cuestiones. Ricardo tenía una, ¿sí? Estefan, no sé si se oye, ¿no? Muchas gracias por hacernos un compendio de las tendencias que nos están rodeando. Perdón, no te oigo muy bien. ¿Ah, sí? Hola, ¿me oyes ahora? Sí. Se oye, ¿no? Gracias por hacer el compendio de las tendencias que nos rodean y cómo nos estamos, digamos, organizando, ¿no? Yo hay dos preguntas que te quería hacer para conocer tu opinión, ¿no? A mí me preocupa en parte el problema de todo la cantidad de basura electrónica que estamos generando con todas estas soluciones. La caducidad que tienen los sistemas es muy alta, la curva de aprendizaje la pagamos en base al material que producimos y que degradamos y que tenemos que tirar después. Y quería conocer un poco tu opinión de cómo se podría gestionar esto un poquito mejor. Y la otra pregunta que tendría también sería respecto a la dependencia tecnológica, pero tanto desde el punto de vista de los equipos como del conocimiento. ¿Cómo se podría hacer para que hubiera una mayor autonomía por parte de las personas que están disfrutando o padeciendo estos sistemas para poder colaborar en su gestión sin necesidad de una dependencia excesiva de otros sistemas que imponen su propio precio, sus propias condiciones o su propia publicidad, entre comillas? Sí, voy a intentar contestar rápido porque sé que hemos pasado un poco de tiempo. Creo que dos cosas. La primera, si te he oído bien, no te he oído de todo bien, pero la basura electrónica, ¿no? Que evidentemente hay dos cosas claves. El tema de ciclo de vida, ahí teóricamente la electrónica entra allí. Hay que reciclar, hay que recoger, etcétera, etcétera, y eso es clave que se haga bien, ¿vale? Yo creo que los bienes del mundo, no solo por economía, sino por ética, sostenibilidad, etcétera, hay que reciclar y hay que cuidar. Y creo que de verdad el ciclo de vida de mucha electrónica hoy en día es mucho más larga. Que yo lo veo en la oficina, pues ya tenemos ordenadores que tienen 4 años y van perfectamente, ya no tenemos que cambiar. Antes que había que cambiar mucho más a menudo, ya hemos llegado a un nivel madurez, por lo menos en la parte de esa informática, que ya es suficiente, ya no el límite es ese, ¿no? Que quizá el límite es la batería y otra cosa, pero que sí se genera mucha basura electrónica y los mismos sistemas de ciudades inteligentes, de edificios inteligentes, también consumen energía. Yo creo que 10%, oí ayer en un congreso, que 10% de la energía que se consume en la sociedad ya viene de la electrónica y eso va creciendo. Es muy importante gestionar esa parte, totalmente de acuerdo. No podemos gastar otros 5% para otros 5%, sino que tenemos que gastar lo mínimo posible, ser más eficientes en el consumo energético y para ahorrar. El otro tema es un tema evidentemente clave, ¿no? El acceso y la gestión y el mantenimiento de estos sistemas. Yo, a nivel personal, de usuario personal, creo que cuando entramos aquí no deberíamos tener que poner la luz, decir, quiero esta luz. ¿Qué es? El quinto botón para poner luz en el escenario, no sé qué, eso creo que es una mala solución, aunque es una realidad actualmente, pero claro, si yo entro aquí y tengo mi móvil, pues debería saber que yo voy a estar apuntado a un congreso y que voy a dar una charla y queremos que se encienda aquí, ¿no? Todo ese tipo de cosas, mucha más automatización. No creo que deberíamos tener que configurar y utilizar sistemas complejos
cuando vamos a ver la tele no tenemos que dar en 4 mandos, deben decir, pues quiero ver televisión una, o 2 o 3, o quiero ver un vídeo de YouTube y se enciende, porque es de verdad que técnicamente es una chorrada. Simplemente hay 50 fabricantes que no integran sus soluciones y tal. Tenemos que dar acceso y no podemos excluir a nadie, ni por discapacidad física, intelectual, o por edad, o por intereses, tiene que ser unas soluciones incluyentes, y yo creo que lo más que podemos automatizar, lo más fácil va a ser para todo el mundo de utilizarlo. No tenemos que ser ingenieros para encender la iluminación en una sala como esta, ¿no? Pues fenomenal. Gracias, Estefan.